Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a la presentación del libro Viajes de Retorno sobre la obra de Alejandro Campins. Nos acompañan Alejandro Campins, el artista, Laura Salas Redondo, historiadora del arte, curadora independiente y coeditora del libro, y también Nurma Pérez Serpas, directora de la sede de Galería Continua en Cuba y también coeditora del libro. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Quiero iniciar agradeciendo a Sonamaco y en especial a Direlia Lazo y a Eloísa por incluir la presentación del libro Viajes de Retorno en el programa de conversaciones de Sonamaco, siendo esta la primera presentación oficial del libro Viajes de Retorno, recién publicado por la editorial alemana Hadje Kanz. Y bueno, desde el momento en que nos confirmaron que podíamos presentar el libro aquí en Sonamaco, de verdad que nos hacía mucha ilusión compartirlo con los amigos de aquí de México y en general con todo el público mexicano. Bueno, todo libro es importante en la carrera de un artista, desde los libros para una exposición personal hasta los libros que se incluyen con un colectivo de artistas. Pero hay un momento en la carrera de todo autor, de todo artista, en el que merece la pena hacer una pausa y mirar atrás, recapitular y recoger todo un volumen de trabajo, y este es el caso de Viajes de Retorno. El libro que hoy le estaremos presentando recoge las series de trabajo más importantes de la obra de Alejandro Campins. Y para quienes no lo conocen, decir brevemente que, bueno, Alejandro Campins nació en Manzanillo, una región del oriente de Cuba muy fértil en materia de artistas, muchos de ellos de la propia generación de Campins, y estudió en la Escuela Profesional de Artes Plásticas de Holguín y se graduó del Instituto Superior de Arte de La Habana en el 2009. Desde entonces, toda la obra de Campins se ha centrado en la temática del paisaje, visto de un modo muy singular, en tanto siempre es un paisaje del cual participa una arquitectura donde trata de explorar los símbolos de la impermanencia. El libro inicia, de hecho, con una frase de Camping en el que habla que le interesa ver cómo las civilizaciones influyen en el paisaje y a su vez cómo el paisaje puede influir en las civilizaciones. De modo que el libro estaría recogiendo justamente los viajes a los cuales Camping son los que estructuran cada una de sus series de trabajo. El libro inicia con un texto introductorio para mí fundamental, un ensayo esencial para comprender la obra de Campins a cargo de la investigadora, curadora y crítico de arte Cristina Vive. Es un texto esencial en tanto examina toda la obra de Camping desde su etapa estudiantil. En montones de dibujos, grafitos y lápiz sobre cartulinas que puso Camping en manos de Cristina y que ella analiza minuciosamente también las primeras pinturas, montones de libretas de notas en las que empieza a analizar cómo se va conformando todo ese imaginario, todo ese mundo simbólico que luego va a desembocar en la pintura posterior de Camping. El texto también es clave porque analiza también las influencias de artistas cubanos, de maestros de artistas cubanos en la obra de Camping, y también analiza incluso el crecimiento de la propia generación en la que se desarrolla y en la que evoluciona la obra de Camping. Luego, en el libro continúa con una sección denominada Viajes, y dentro de la cual se incluyen los 4 capítulos que le dan cuerpo al resto del libro y sobre el cual estaremos hablando ahora muy pronto. Estamos hablando de la serie Declaración Pública, un texto escrito por Laura Salas Redondo, la serie Letargo, escrito por Hans Michael Herzog, Badlands, escrito por Juan Jeff Baiza, y la serie del Tíbet, escrito por Jerome Sanz. De modo que es un libro cuya estructura yo creo que permite al lector comprender perfectamente la evolución o las etapas por las que ha ido transitando la obra de Camping o los intereses de la obra de Camping.
Me gustaría, antes de continuar con el contenido de los capítulos, que Campins nos comentara un poco sobre el trabajo del diseño del libro, que se llevó muy de la mano con el artista en este caso, y el diseño estuvo a cargo de Marwin Sánchez. Y bueno, Camping, coméntanos un poco sobre el trabajo del diseño que hiciste con Marwin. Pues muchas gracias por venir, y quiero también agradecerle a la Feria Sonamaco por la oportunidad de hacer este lanzamiento, esta presentación del libro acá. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer públicamente a todas las personas que colaboraron con que este proyecto fuera posible. Empezando por la Galería Continua, bueno, a Lorenzo, Mario, Mauricio, Nirma. Agradecer también al Instituto Goethe, en especial a Agnes Susana, que está aquí también, y a la editorial Hadjekan por también ofrecernos esta oportunidad, ¿no? Pues para recordar un poco así todo el proceso de trabajo con el diseño del libro, la verdad que me sentí muy afortunado de que el diseñador Marwin Sánchez me diera la oportunidad de poder tomar yo también algunas decisiones a la hora de concebir el diseño del libro, porque a veces esto es un poco difícil, ¿no? Y eso para mí, la verdad, que fue muy lindo, la verdad. Entonces, bueno, como decía Nirma, el libro tiene una estructura, que la primera parte está el texto de Cristina, donde hace un recorrido por toda la primera etapa de mi obra, y luego los otros 4 capítulos, donde se habla de 4 series que para mí han sido las últimas 4 series de obras más importantes, y la estructura que quisimos mantener en los 4 textos fue más o menos la misma. Es decir, donde los textos están ilustrados con fotografías y dibujos que yo realizo previo al proceso pictórico, y que son el testimonio de todos estos viajes que yo hago. Y de alguna manera eso conecta todos los capítulos, porque el hecho de que estén separados, es decir, la idea no era separarlos por contenido, al contrario. Es decir, la estructura lo que hace un poco unir todas estas series, de alguna manera describe dónde se conectan. Estaba hablando con Laura hoy, que a ella le pareció interesante cómo hay algo común en todos los textos, y que habla sobre los procesos de trabajo, y que eso es para mí súper importante. Sí, el uso del papel en el libro, quisimos diferenciar el texto de Cristina con el resto de los otros capítulos. Como el texto de ella tiene el carácter de ensayo, el papel tiene otra textura, y es un poco para diferenciar también las etapas, ¿no?, de trabajo. Lo otro es la manera en que están distribuidas las ilustraciones en el grueso del libro, en el cuerpo del libro, que tratamos de respetar la proporción de los cuadros. El tamaño de las ilustraciones en el libro están acorde, es decir, están en proporción al tamaño real de los cuadros, porque hay varios formatos, desde cuadros pequeños hasta cuadros de 6 y 8 metros. Y también quisimos darle bastante protagonismo a las ilustraciones, en el sentido de que tuvieran la menor cantidad de información posible alrededor, solamente el título y el año, y era como si estuvieran
como cuando las vemos en la galería, ¿no? Bueno, nada, eso de manera general, cómo es la estructura del libro. Igual se me olvida algo, pero bueno. Entonces, nada, ahora quisiéramos hablar un poco de los capítulos y de cada una de estas series. Un poco hablar de las características de ellas y las conexiones, ¿no?, entre ellas. Es una pena que no hayan podido asistir los otros autores de los textos, que hubiera sido importante que hablaran de su experiencia, ¿no?, con el texto. Porque una cosa importante para la elección de los autores fue que existiera un vínculo entre el autor y la serie. Porque hay series, por ejemplo, la primera serie del texto que escribió Laura es una serie de obras que tienen que ver con Cuba. La segunda tiene que ver con búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. La tercera tiene que ver con un desierto en Arizona. Y la última, que es del Tíbet. Y así cada autor que escogimos fue pensando en la conexión que ellos tenían con este tipo de lugares, ¿no? Y eso yo creo que es algo importante a la hora de entender los textos también. Entonces, Lauri, bueno, me gustaría que nos comentara sobre tu experiencia con el texto, sobre la serie de declaración pública, que como tú bien dices en el texto, es decir, la obra de Camping llevas acompañándola desde hace muchísimos años, por lo tanto, no fue un texto al que tuvieras que dedicarte a empezar por primera vez a repasar la obra de un artista, sino que fue prácticamente comenzar a rememorar todo lo vivido junto a Campings. Cuéntanos un poco sobre Buenas el tardes. texto. Muchísimas gracias, Ale, y a Niurma y a Sona Mako, por supuesto, por esta oportunidad que creímos justamente la génesis de acompañar también este otro bebé que estuvimos también trabajando muchísimo. Y yo creo que un poco antes de entrar ya en el texto en sí, yo creo que vale también destacar un poco todo el trabajo de edición. No sé si después quieres hablar un poquito más de eso. El trabajo de edición y de traducción que se hizo también con un rigor extremo por Carla Calviño, que es una editora cubana también, pero que apoyó mucho en todo lo que es la traducción, en todo el hecho en sí de curar cada detalle, que fue extremadamente importante. Yo creo que también es el valor del libro como contenedor de información muy valiosa, y creemos justamente que esta monografía pues marca un antes y un después en tu carrera. Otra cosa importante que creo que forma parte también de este objeto libro, ¿no?, que es un documento extremadamente importante, como bien tú decías, en la carrera de un artista. Sobre el texto, para mí escribir es un ejercicio extremadamente difícil. Prefiero hacer otras muchas cosas dentro del oficio. Y cuando Alejandro me pidió la primera vez que escribiera sobre esta serie, fue en el 2017, para un texto, fue un texto que escribimos para Art Nexus, la revista, y era algo que de alguna manera conectaba también con tu primera exposición en la Galería Continua, en San Gimignano. Y justamente ese primer acercamiento a la serie en sí fue para mí obviamente revelador, porque me implicó ahí que hubiera una reflexión crítica alrededor de todo este proceso de trabajo de Alejandro, que como bien hablábamos él y yo en varias ocasiones, y hoy específicamente, veíamos cómo obviamente ninguno de los autores comunicamos entre nosotros. Jerome Sanz y yo, que tenemos ya una historia común con Cuba Habla, otro libro que también del cual Alejandro forma parte.
un poco intercambiamos, pero ni siquiera entramos en detalle. Y era muy interesante cómo cada uno de los autores también narró esa intención tuya y ese método de trabajo que yo creo que se vuelve también parte del proceso, y justamente esos viajes que acompañan cada una de tus obras, justamente es un punto importante de conexión. Entonces, al Alejandro pedirme escribir sobre esta serie nuevamente para el libro, habían pasado ya 6 años. La serie, como él bien evoca, había también crecido, había también, creo yo, evolucionado. Y bueno, por supuesto, las historias individuales también hay un contexto. Y justamente entra un concepto que me llamó muchísimo la atención, un poco investigando, un poco buscando cómo madurar también ese primer acercamiento a declaración pública, yo como crítico de arte en este caso. Y justamente este concepto de entropía entra ahí un poco en juego, y conectado, por supuesto, también con lo que estamos viviendo de nuestro país. Y yo creo que ahí el hecho que tú comentabas de yo ser cubana, de esa conexión con Cuba, y cómo esta serie también nos lleva a transitar por diferentes espacios de nuestro país, de lo que estábamos viviendo, de lo que estamos viviendo aún. De hecho, nos lleva un poco a jugar con ese concepto en el propio texto, y es una reflexión que realmente en el 2017, cuando escribí por primera vez, no lo vi. Y justamente esta maduración creo que también provocó de alguna manera que buscáramos llegar a ese punto. Eso creo que es un poco como el nodo del texto en sí, porque me gustó mucho cómo logramos, es decir, hay una comunicación, y es la suerte también que he tenido de ver cómo Alejandro ha ido trabajando a lo largo de estos años, y cómo las entrevistas también, los diálogos de muchas horas colaboraron, ¿no?, a llegar a ese resultado. Y creo yo que al final, a pesar de que de alguna manera este concepto en sí puede ser un poco fatalista, un poco negativo, Alejandro es una persona extremadamente positiva, y yo creo que la visión, por lo menos que trato yo también de dar a cada uno de mis proyectos, a cada una de las cosas que trato de cumplir un poco como curadora, como escritora, también busca cómo llevar un mensaje positivo. Y creo yo que hablando y pensando un poco sobre eso, la idea de la resiliencia fue otro de los conceptos que salió a flote con este nuevo texto, y creo yo que en la obra de Alejandro también hay mucho de eso. Entonces, nada, no sé si quieres completar de alguna manera esto, pero creo yo que el hecho de que esta declaración pública, esta serie de tribunas a lo largo de Cuba, que creo que es importante también mencionar, ¿no?, que esta serie es como ese retrasar de estas tribunas abandonadas en toda la isla, en muchos de los pueblos, sobre todo en los pueblos más recónditos. De alguna manera siempre hay presente una de estas tribunas donde se pensó crear un espacio de cultura, pero por supuesto también un espacio de propaganda, de un espacio político, y que hoy la mayor parte de ellas están abandonadas. Y nada, es un poco también, creo yo, esa imagen del país en el que estamos viviendo hoy, ¿no?, de cómo ese abandono, esa ruina, de alguna manera está visible en la sociedad cubana. Y creo yo que el arte de Alejandro, la poesía con que Alejandro ejecuta esas obras, ya sea desde el primer dibujo con sus viajes iniciales, esas fotos que también son parte y que son obras en sí, lo llevan a su estudio después, trabajar en un lenguaje extremadamente propio, todo ese quehacer que él lleva consigo a partir de sus viajes. Y nada, y quiero que cierro con esta idea, y nada, agradecida eternamente de poder acompañar ese viaje y que sea también un poquito mío.
Pues muchas Gracias. gracias. Gracias, Lauri. Me ha encantado escuchar todo eso. Eh, pues sí, qué bueno que mencionaste lo de Carla Calviño, la editora, porque a mí se me pasó. Y la verdad que fue una experiencia lindísima trabajar con ella, que fuiste tú la responsable de que estuviera ella ahí, y la verdad que superó cualquier expectativa que pudiera haberme creado, ¿no? Bueno, para hablar un poco ya de toda la serie y de cómo se conecta todo en el libro, lo primero que me gustaría decir es que yo como paisajista, como pintor paisajista, porque he derivado en ser un pintor paisajista, he llegado ahí. Para mí es muy importante que cada serie que quiero trabajar, que quiero desarrollar, es importante para mí ir a los lugares, es decir, viajar, conocer el lugar, investigar en el terreno, conocer la gente, el clima, cómo se comporta el tiempo, la luz, la historia, porque el paisaje como género dentro de la pintura es un género que lleva implícito la presencia, ¿sabe? La contemplación, el conocimiento del lugar. Y esto ayuda mucho porque como artista me da una visión práctica de las cosas, más que teórica. Yo, por ejemplo, la serie del Tíbet, para mí hubiera sido fácil y, no sé, entrar en internet y descargar imágenes sobre temas que quisiera hacer y ahí están, al instante las tengo, pero la idea de la experiencia no está, y eso es importante en el género del paisaje. Entonces, sobre esta serie, quiero contar un poco la historia, cómo fue que llegué a ella. Estuve haciendo mucho tiempo una serie de trabajos sobre paisajes cubanos y buscando lugares, encontré un día una plaza de esta de anfiteatro y me pareció un lugar súper extraño y yo dije, aquí hay algo, aquí hay alguna historia interesante. Me gustaba mucho la cosa esta metafísica, ¿no? Que tienen este tipo de lugares. Y nada, me puse a investigar en ellos. Me llamaba mucho la atención la cosa esta sagrada o religiosa que pueden tener estos lugares. ¿Por qué digo esto? Porque en Cuba, después del triunfo de la revolución, en todos los pueblos y en muchas escuelas se construyeron este tipo de anfiteatros con la idea de hacer actos políticos, speech ideológicos, actividades culturales, lo que estaba diciendo Laura, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Cómo los hombres construimos estructuras por tratar de defender, ¿no? Por el miedo a la libertad, por el miedo al cambio. Y luego, un día, fui a hacer fotografías de un anfiteatro en un pueblo que hay en La Habana, que se llama Baracoa, y justo detrás de este anfiteatro estaba la costa, estaba el mar, y había un búnker. Y yo dije, ¿y esto qué? No sabía lo que era, ¿no? Y luego, hasta que lo exploré y me di cuenta lo que era. Era un búnker que se construyó durante la Guerra Fría en Cuba para protegernos de los americanos. Y me llamó la atención, es decir, empecé a conectar las dos cosas, ¿no? Porque al final las dos son estructuras de poder, en el caso de los anfiteatros, para defender un país ideológicamente, y los búnkers para defenderse físicamente, ¿no? De alguna manera. Y esta cosa me encantó. Y bueno, a partir de ahí decidí investigar también sobre este tema de los búnkers y surgieron viajes a Estados Unidos,
a Europa, donde empecé a investigar sobre todo sobre toda esta arquitectura bélica, ¿no? Y lo que me llama mucho, es decir, me llama mucho la atención de esta serie es el aspecto religioso que yo le veo a estas arquitecturas. En el caso de los anfiteatros, en Cuba, cuando el triunfo de la revolución, como decía ahorita, la religión fue prohibida, ¿no? Fue muy mal vista y se sustituye por la política. Es decir, la política empieza a ocupar un lugar muy importante y este tipo de lugares como los anfiteatros, es decir, yo pienso que ocupaban ese tipo de ceremonia, porque me parecen lugares muy ceremoniales y tienen este aspecto sagrado con el que nosotros crecimos en las escuelas viendo este tipo de monumentos y de anfiteatros. Y realmente para mí son altares, son como altares. Y los búnkeres también tienen esta cosa ceremonial, tienen esta cosa que parecen panteones egipcios, parecen lugares ceremoniales. Hay un filósofo francés, Paul Virilio, que los definía como catedrales, ¿no? Dice que fueron construidos bajo sistemas esclavistas y como símbolo de poder, ¿no? Y hablando un poco ya de la parte pictórica, ¿no? de la manera en que pinto estos lugares, para mí es importante como decodificar de alguna manera la belleza que pueden tener estos sitios, porque yo los considero como arquitecturas bipolares, ¿no? Porque son de una belleza muy inquietante. En tiempos de paz pueden ser lugares muy lindos, la verdad. Los búnkeres son lugares con una arquitectura realmente bella, pero en tiempos de guerra son lo más terrorífico que podemos imaginar, ¿no? Y esta bipolaridad es muy, muy interesante. Y la manera en que están pintados, en general, todas mis obras, hay un personaje importante en mi trabajo y es el espacio. Y es porque tanto a la forma como al fondo le doy protagonismo. A veces las formas están como difusas, los bordes, los límites están confusos y se funden, ¿no? Espacio y figura. Y es como una manera de liberar, ¿no? De liberar estos espacios, ¿no? Darle un carácter de libertad. Y yo creo que quizás ahí radica esa cosa metafísica que tienen estas pinturas, que considero yo, ¿no? Y hablando de esto de lo que decía de la religión y de que parecen lugares sagrados, a mí me llama mucho la atención cómo la política se vuelve religiosa, ¿no? Eso es una de las cosas que de alguna manera hablan estas series de obras, ¿no? Luego está la serie del Tíbet. Voy a invertir el proceso porque en el libro, es decir, voy a invertir el orden porque en el libro, luego de la serie de los búnkers, la serie que le sigue es la del desierto, de la serie Badlands. Pero bueno, voy a hablar primero de la serie del Tíbet porque es una serie que está muy vinculada con la cosa esta de lo sagrado y lo político. Y es una serie que habla de... Es una serie que surge con la idea de documentar monasterios budistas que fueron destruidos durante la Revolución Cultural China. Y bueno, esto es un tema que viene desde finales de los 50, 60, pero que se extendió por muchos años.
yo estuve en el 2019 en el Tíbet y todavía tenía como la duda si podía encontrarme o no lugares con estas características, ¿no? Y la verdad que superó mis expectativas. Fue una experiencia lindísima. Fue un mes de viaje en el Tíbet documentando todas estas ruinas, investigando, y fue la verdad una experiencia fantástica. Y bueno, ahí pasaron cosas interesantes. Y en esta serie cambiaron cosas en mi obra. Empecé a usar el formato vertical. Yo como paisajista siempre he pintado horizontal, que es algo como muy característico del lenguaje del género del paisaje. Y empecé a utilizar el formato vertical porque estando allí vi muchos murales de pintura tibetana y en general la pintura tibetana y japonesa, china, asiática en general, se leen de otra manera. En Occidente estamos acostumbrados a la perspectiva renacentista y aquí las obras se leen de otra manera, se leen de arriba para abajo, donde en la parte de arriba del cuadro está el tercer plano, en el medio el segundo y debajo está el primer plano. Y esto me ha llamado mucho la atención porque cuando estás por las montañas en el Himalaya, así se ve la realidad, ¿sabes? Es como otra manera de ver la realidad. Y eso fue muy interesante también. Y entonces esta serie tiene esa característica. La mayoría de los cuadros tienen este tipo de composición o muy simétricos, que es otra característica de la pintura tibetana. Entonces, otra cosa interesante que a mí siempre me gusta hablar cuando hablo de mi trabajo, y es que yo intento de que mis cuadros estén en un punto intermedio, es decir, la atmósfera, la composición, estén en un punto intermedio entre lo terrenal y lo divino, entre lo conocido y lo desconocido. Y entonces, a mí siempre, por ejemplo, me gusta hablar mucho de los retratos del Fayum, que dentro del género del retrato para mí es como de las cosas más impresionantes que he conocido, porque esos personajes que están en esos retratos están ahí en ese punto entre lo terrenal y lo divino, entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. Es una cosa impresionante. Y al igual que las obras de Giotto, que a los personajes no le pinta sombra, no proyectan sombra, porque de alguna manera los considera personajes sagrados, ¿no? Entonces en esta serie, a diferencia de las otras series de los anfiteatros y de los búnkers, los elementos arquitectónicos no proyectan sombra. ¿Por qué? Porque para mí son lugares sagrados que de alguna manera conectan al hombre con lo divino, ¿no? Y eso es una cosa que caracteriza las otras series, porque quizás el elemento arquitectónico es un poco más terrenal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, nada, esta serie un poco va de eso, ¿no? Igual que las otras, de lo que somos capaces los hombres de hacer por el miedo a la libertad, por el miedo a perder el control, por el miedo al cambio, desde un entorno familiar hasta un entorno social, es decir, nacional. Y entonces, bueno, la serie del desierto pintado, que se llama Badlands, que la he dejado para el final, porque para mí, es decir, es una serie con la que siento mucha conexión y es una serie en la que he seguido trabajando. Se trata de un lugar que hay en Arizona que se llama Desierto Pintado, así mismo en español se llama Desierto Pintado, el cual he visitado ya como 3 veces. Y ya decía, es un lugar con el que siento mucha conexión,
Y lo que me gusta de este lugar es que se condensan en cada montaña, en cada imagen, todo esto que he estado hablando, ¿no? Todos estos temas que yo de alguna manera trato en mi obra, que en esencia son la libertad, el miedo, la vida, la muerte, la felicidad, que son los grandes temas del arte, que en las obras de cada artista toma ramificaciones, pero en esencia esos son los grandes temas del arte. Y yo siento que en este lugar eso está como condensado, ¿no? Lo lindo que tiene este lugar es que cada una de estas líneas representa una era. Cada línea representa millones de años. Y en este lugar hay condensado de manera visible más de 225 millones de años, que es una idea de tiempo bastante abstracta para nosotros. Y es de alguna manera un lugar atemporal, ¿no? Un lugar que habla de lo absoluto. Y Son obras una también. cosa, ¿eh? Sí, el autor que escribió sobre este texto es un señor que iba a estar hoy con nosotros acá y no pudo venir, que vive también en el oeste americano, conoce mucho del desierto. De hecho, tiene un evento, una bienal que tiene que ver con obras relacionadas con el desierto. Y hubiera sido importante que hubiera estado, porque él hizo un texto de lo más lindo que habla sobre el tiempo, ¿no? Y lo otro interesante que tiene esta serie para mí es que de alguna manera habla del eterno debate de la abstracción, que si una obra abstracta tiene un referente real o no, si una obra abstracta tiene como referente un paisaje. Y lo interesante que tiene esta serie es que son obras, son paisajes que coquetean mucho con la abstracción y son a partir de un lugar real, es decir, están hechas a partir de un lugar real, pero un lugar real que es paisaje, pero es abstracto. Formalmente abstracto y en cuanto a concepto de tiempo y espacio es abstracto también. Y nada, que me interesa mucho ese juego con la pintura que tiene, ¿no? Porque es un lugar y es una serie de obras que hablan sobre esta cosa de la temporalidad y de lo absoluto. Es un poco de manera general de las cosas que hablo en mi obra. Sí, yo creo que con relación a esta serie, Camping, cuando llega Badlands, para quienes conocemos tu trabajo, de pronto sentíamos que faltaba la arquitectura, ¿no? Que era lo que estábamos acostumbrados en la serie de Declaración Pública, luego había venido esa serie hermosísima de los búnker, pero luego ciertamente es una serie donde la conexión con el tiempo, la conexión con el pasado más remoto por encima de las otras series, la conexión es totalmente extraordinaria, ¿no? Pero sí creo que es una serie muy singular dentro del conjunto de toda tu obra. Con relación también a la serie de Declaración Pública, quería comentar algo que también es muy común en la obra de Camping, así como mismo se sucede en las series en el libro. Es muy común que Camping, cuando empieza a pintar una serie, pues se enfoca solo en esa y no le cuesta trabajo como salirse de ahí, porque ahí está dedicando toda su energía, casi siempre derivada de un viaje reciente que ha pasado por boceto, por dibujo, por fotografía y que está en la pintura. Mientras que recientemente acabamos de hacer una exposición en La Habana, 8 años después de Declaración Pública, vuelve el tema, invitamos a Camping y es increíble además el nivel de actualidad que tiene la serie y que tienen estos paisajes de Cuba. Con relación, antes de pasar y que el público nos haga las preguntas que desee, quisiera decir también que bueno, el libro está en español e inglés en la medida en que se van sucediendo los capítulos, ahí mismo van el español y el inglés, de modo que es
una lectura bastante fácil, amena. Como decía Camping, no están, los pies de obras están en un índice de obra al final, de modo que hay una limpieza total en las páginas, donde son las imágenes las que adquieren total protagonismo. La portada es de la serie de los Bunkers, Hipnotizador, una pieza enorme de 4 por 4 metros y que también proyectamos ahí a escala. Entonces, con muchísimo gusto, todas las preguntas que quieran hacernos. Sí, bueno, antes de pasar a las preguntas, lo de la elección de la obra de la portada, eso fue una tarea dura, porque al final es la obra que va a hablar de alguna manera, va a ser la cara del libro, ¿no? Y al final decidí tomar esta obra porque creo que de alguna manera resume bastante la esencia de mi trabajo, ¿no? La cosa esta del paisaje metafísico, de la bilateralidad de las composiciones, los colores, en fin. Y bueno, creo que para hablar un poco del título del libro, que se llama Viajes de Retorno, la idea de ponerle este título al libro viene de la idea de que a mí como artista, cuando decido trabajar con una serie específica, tiene que haber una muy buena identificación con el tema que quiero tratar. Para mí la cosa de la identificación es importante. Y creo que el identificarse con algo, la identificación, está muy conectada con el pasado o con una idea de tiempo o con una temporalidad, por decirlo de alguna manera. Y al final yo creo que el arte va de eso. El arte al final es una manera de entender y de entendernos con nuestro pasado. En fin. Y no sé, con estos lugares yo tengo una conexión que yo todavía no me la puedo explicar, no sé. Parece que en otras vidas anduve por ahí, en fin. Son cosas que no sabría articular en palabras, ¿no? Bueno, dejamos que el público nos haga las preguntas, sí. Buenas tardes, mi nombre es Samuel y soy arquitecto cubano. Primero felicitar al equipo por el libro. Es un trabajo impresionante y sé que demanda mucho esfuerzo. Agradecerle a Laura por la invitación también y felicitarte a ti, Alejandro, por tener una obra tan contundente a nivel compositivo, cromático, experiencial. Entonces, en relación a eso, quisiera hacerte la pregunta, si tienes una metodología en particular para relacionarte con ese paisaje una vez llegas y empiezas a extraer esa información que después interpretas en tu obra, o si es el caso, si ritualizas ese proceso, que nos hables un poco más acerca de ello. Primero, cuando he decidido trabajar con alguno de estos lugares, es decir, lo que hablaba del tema de identificación, pero a veces llego de manera accidental, a veces llego porque una persona me habla de un sitio y me conecto con él, pero el proceso de trabajo, es decir, empieza con la idea de ir al lugar. Y una vez allí, trato de fluir lo más que pueda. A veces por lo general voy con una idea base, que es con la que voy a empezar a investigar, pero me dejo llevar bastante por lo que surja, ¿no? Por ejemplo, la misma serie del Tíbet, yo fui como que obsesionado con la idea de documentar los monasterios que fueron destruidos por la Revolución Cultural China. Sí. Y cuando llegué allí, en primera, para ir al Tíbet no puedes ir solo. Tienes que ir obligatoriamente a través de una agencia. Y por supuesto, yo nunca podía decir allí lo que yo quería hacer.
y todo fue como lo tuve que disfrazar, ¿no? Pero la experiencia allí fue tan interesante que surgieron muchas otras ideas, ¿sabes? Con el tema del propio paisaje, con la idea de la representación. Hice otras obras que no tenían nada que ver solamente con los monasterios, sino surgieron ideas con el tema de las estupas, que son estructuras arquitectónicas que hacen los tibetanos. Pero en general el proceso es ese. Voy, investigo, conozco a la gente, tomo fotografías, en la medida de lo posible hago dibujos o acuarelas, todo dependiendo de las características del tiempo. Por ejemplo, en el desierto, en Arizona, yo trataba de hacer acuarelas, hice acuarelas ahí, pero era muy difícil porque había mucho viento, mucho calor y me era muy difícil trabajar del natural, ¿no? Bueno, no sé si... Luego, con todo este material, yo regreso a mi estudio. En cada una de estas series yo me hago como una especie de archivo personal, ¿no? Entre fotografía, dibujos. La fotografía es muy útil porque, además de que es un documento de una experiencia, me ayuda mucho a decidir lo que quiero y lo que no quiero, ¿saben? Pero de alguna manera la fotografía te limita un poco, ¿no? Luego el dibujo me ofrece mucha libertad, mucha libertad. Y entonces con ese material fotográfico que tengo, los dibujos que hice del natural y los otros dibujos que luego hago en el estudio, collage, dibujo, acuarela, es decir, yo voy construyendo en mi mente una imagen definitiva que es el cuadro. Pues por cierto, nunca me queda el cuadro como la imagen que tengo en la cabeza, eso... Y ese proceso para mí es muy, muy importante porque en el trabajo del artista es muy importante la idea de construir una imagen, de generar una imagen. Y por eso el proceso de esta manera para mí es bastante riguroso, ¿no? Porque generar una imagen en el arte es muy importante. Generar una imagen que logre detener al espectador, aunque sea 20 segundos, aunque sea actualmente lograr detener a un espectador 20 segundos frente a una obra es algo difícil. Y yo creo que eso depende mucho de la energía que tú le dediques a la obra y que tú seas capaz de recibir en todo el proceso de creación y de investigación. Eso se ve luego en la obra. Hola, mi nombre es Magela. Yo soy historiadora del arte también, cubana. Conozco tu obra hace muchísimos años, sin embargo, me gusta haber estado en esta presentación porque me enteré de cosas que no sabía. Y algo que me llamó particularmente la atención fue que nombraste con cierto énfasis que procuras que se note en la atmósfera de las pinturas esta dualidad entre lo terrenal y lo divino. Entonces, a partir de ahí viene mi pregunta, que tiene que ver también un poco con el proceso, pero es más de corte personal. Y la pregunta es si tú ejerces algún tipo de práctica religiosa o espiritual para el caso, y si sí, ¿qué influencia tiene ello en la manera en que tú enfrentas cada investigación, digamos? Gracias por la pregunta. Yo no suelo hablar de estas cosas en los conversatorios, ni... Justamente. Sí, a no ser que me lo pregunten, igual a veces trato de... pero sí, a ver, hace mucho tiempo, no sé, 15 años, que me he visto muy metido o involucrado en la práctica del budismo tibetano específicamente, y me he identificado mucho con la cultura, con el budismo en general. Y sí, lo practico hace un tiempo ya, hace bastante.
y sí ha influenciado bastante en mi trabajo, en la idea de la importancia de la experiencia, en la importancia del espacio, del tiempo, es decir, la obsesión esa que yo tengo por el tiempo y el espacio, yo creo que viene de ahí, ¿no? Eso que hablaba de ese punto entre lo divino, entre lo terrenal y lo divino, ese punto atemporal, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Sí, yo creo que sí, yo creo que de alguna manera ha influenciado mucho, la verdad. Ok, Sí, sí. gracias. Pues nada. Sí, es algo que realmente se repite, ¿no? De alguna manera también en mi texto y en el de Jerome, porque Alejandro efectivamente es una persona extremadamente discreta y extremadamente, no creo que sea un secreto, pero no es algo que dice, y justamente es algo que hablamos y que yo creo extremadamente importante en su trabajo, y por eso hablaba hasta cierto punto un poco. Me puse yo, cuando volví a tener que escribir sobre la serie, me puse a leer también sobre budismo y hablamos muchísimo Alejandro y yo sobre eso, y creo que ese punto de resiliencia que comentaba ahorita también pasa por ahí y es extremadamente importante en la obra. ¿Otra pregunta? Sí, esta idea de por qué el espacio, la idea del espacio o del vacío, mucha gente a veces lo entiende mejor con la palabra vacío, ¿no? En la obra, porque considero que el espacio es un elemento que más que dividir, más que separar, de separar esto de aquello, lo que hace es unir, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy linda y que yo trato de que los cuadros al menos, no es que lo decodifiques o lo entienda, pero sí que lo sientas, ¿no? Sí, no se trata de explicar las cosas, sino de intuirlas, ¿no? No sé, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de finalizar, decirles que bueno, el libro no lo tenemos hoy para vender, no lo tenemos disponible. Lo que sí los puedo es invitar a que pasen por el stand D107 de Galería Continua y que lo puedan hojear, que lo puedan leer, esto que tiene que ver con la textura del papel es algo súper bonito, que tiene el texto introductorio del resto de los capítulos de los viajes, y sí está disponible en Amazon. El libro está disponible en Amazon, de modo que ahí se puede acceder. Y por otro, en el link del editorial también se puede obtener. Y lo otro es que en el booth, en la galería, tenemos una pieza de la serie Desierto, de la serie de Badlands, relacionada con el desierto, y que también es interesante, más allá de verlo en una imagen, ver todas las cualidades pictóricas ya en la pieza en sí misma. Agradecerle muchísimo a todos por venir y bueno, muchas gracias.